Hola, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver lo que es los conceptos de corriente y voltaje, que son muy importantes para, pues, tener una comprensión del comportamiento de la electricidad. Ayer, así a manera de recordar lo que estuvimos viendo ayer, dijimos que pues, la electricidad es movimiento de electrones y estos electrones se encuentran en la naturaleza, en toda la materia. Entonces, para ello nosotros necesitamos siempre aplicar una fuerza externa para poder mover los electrones y crear la electricidad. Ayer vimos que pues existen varias formas de producir la electricidad. La electricidad, aparte de ello, dijimos, puede clasificarse en dos partes. Por ejemplo, la electricidad estática, que es electricidad en reposo. Esa, dijimos, no tiene mucha aplicación todavía. Se hacen todavía estudios e investigaciones en las que bueno, se quiere darle aplicación. En el caso de la electricidad dinámica, pues es la que tratamos aquí, es la que nos va a importar en este caso. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo ayer. Vimos las formas de producir la electricidad. Vimos que, pues, para crear ese movimiento de electrones, nosotros necesitamos crear ese movimiento a partir de aplicarle una fuerza externa, por lo que había varias maneras. Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo ayer. Hoy vamos nosotros entonces a abordar los temas de corriente y voltaje, sus unidades, y posteriormente manejaremos ya estos conceptos e incluso vamos a poderlos medir y saber sobre todo sus unidades, que es muy importante aquí. Entonces, para ello también, pues, vamos a ver en esta primera parte, como ayer les dije, el sistema del Zoom nos permite, pues, que esto lo hagamos en dos partes, ya que nos cortaría el tiempo. Entonces, vamos a hacerlo así. La primera parte vamos a ver los conceptos de corriente, voltaje. La segunda haremos algunas demostraciones ahí de cómo es el comportamiento de lo que es corriente y voltaje. Para ello, bueno, pues vamos a primeramente a ver en esta primera parte lo que son los conceptos, corriente y voltaje. Vamos a compartirles ahí otra vez algunas diapositivas para ir explicando pues estos temas, por lo que, bueno, pues vamos a comenzar con lo que es primeramente el voltaje. El voltaje pues es lo mismo que diferencia de potencial, es lo mismo que tensión eléctrica, es decir, estamos hablando exactamente de lo mismo. El nombre de voltaje se le da así en honor a Alejandro Volta, quien hizo investigaciones acerca del comportamiento de las cargas eléctricas. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a utilizar volts o voltios, algunas veces le llaman voltios, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es la diferencia de potencial? Bueno, pues la diferencia de potencial, vamos a decir que el nombre lo dice, hay una diferencia en este caso de cargas que son positivas, unas y otras son negativas. En la imagen, pues tenemos allí que se representa lo que es precisamente la tensión, que significa que, bueno, pues al haber cargas de distinta polaridad, estas mantienen una tensión, tratan de atraerse una a la otra y entonces existe una diferencia de cargas o diferencia de potencial, que decimos pues es lo mismo que tensión eléctrica. Se le llama tensión porque pues hay un campo eléctrico que está tratando de atraerse. Entonces, para que exista una corriente eléctrica, pues se requiere siempre algo que fuerce a los electrones a que circulen de una manera ordenada. Esta fuerza se le conoce
como fuerza electromotriz también. Esta fuerza electromotriz tiene una unidad que es la misma, decimos voltaje, diferencia de potencial o tensión eléctrica, viene a ser lo mismo. Entonces, la unidad, pues como ya lo conocemos, dijimos, es el volt. El volt es la unidad básica y pues de ello vamos a estar hablando. Entonces, voltaje y diferencia de potencial, tensión eléctrica, vamos a ver que es lo mismo. En la imagen, bueno, si lo vemos también, tengo por aquí en la segunda imagen una batería, una pila, en la cual tengo yo ahí, pues, un voltaje que ya está presente, hay una diferencia de potencial. En esta pila, pues, si nos hemos dado cuenta, pues, viene marcada una polaridad que esta no cambia. Entonces, entre las dos polaridades existe una diferencia de potencial, existe un voltaje entre estas dos terminales. Entonces, eso es a lo que nosotros le llamamos voltaje. Por otro lado, bueno, pues vamos nosotros a ver que la corriente eléctrica es algo diferente, ¿sí? La corriente eléctrica es un flujo. La corriente eléctrica es un flujo de electrones por un circuito o por un dispositivo eléctrico o electrónico. Entonces, la corriente va a ser un flujo. En el caso del voltaje, pues no tenemos nosotros, por ejemplo, la regreso, bueno, el voltaje está presente en nuestra fuente de alimentación. Aquí para este ejemplo pues puse una batería. Sin embargo, sabemos que, bueno, pues en lo que es la toma de energía que nosotros tenemos en nuestras casas, pues se podría decir que es una fuente de alimentación de la cual nosotros pues alimentamos nuestros equipos o nuestros aparatos que nosotros tenemos en nuestras casas. Entonces, el voltaje está presente siempre en nuestras fuentes de alimentación. Sin embargo, la corriente no. La corriente eléctrica, para que pueda fluir, se necesita un camino por donde ésta pueda viajar. Este flujo de electrones necesita siempre un camino. Si no existe ese camino, pues no hay corriente eléctrica. Por lo que, bueno, decimos que la definición de corriente eléctrica, decimos que es un flujo de electrones que pasan por un punto dado en un instante de tiempo. O sea, es decir, por cualquier punto o en cualquier punto del circuito, la corriente está fluyendo y sería la misma en cualquier punto. Entonces, esta corriente solo es hasta que entonces se desplazan los electrones. Es un flujo. Ahora, esta corriente también pues tiene sus unidades. Las unidades de corriente son los amperes o amperes. También es común escuchar esta palabra de amperes o amperaje, amper. El amper, pues, es la unidad básica en la que podemos nosotros determinar cuál es el caudal, por decirlo así, en otras palabras, el caudal o la intensidad de flujo a través de un cable conductor o a través de un dispositivo el cual está conectado a una fuente de alimentación. Pero ¿cuánto es un ampere? Un ampere es equivalente a un coulomb sobre segundo o en un segundo. Un coulomb es igual a 6.25, algunos ponen que es 6.28, pero esto sí, por 10 a la 18 electrones. Entonces, 6.25 por 10 a la 18 electrones es una cantidad impresionante de corriente, es decir, de electrones. La cantidad de electrones que se desplazan por un conductor y cuando es de un ampere es una corriente, la verdad, exagerada. Entonces, el ampere es una cantidad muy grande y vamos a estar manejando así, pues este tipo de unidades. Entonces, vemos que
la corriente no es lo mismo que el voltaje. El voltaje viene a ser lo que nosotros ya tenemos en la fuente, y esta fuente es la que fuerza, por lo que dijimos al inicio, a los electrones para que estos puedan circular a través de una carga. Bueno, en este caso, al hablar de carga ya en circuitos, estamos hablando de lo que normalmente se conecta o que se alimenta con esta fuente. Aquí, voltaje, pues, lo vamos a tener siempre presente, pero el flujo de corriente, o lo que ya le llamamos corriente eléctrica, pues va a estar presente hasta que haya un camino viable o por donde puedan fluir los electrones. Sabemos que debe existir les digo, una carga o algo que esté, digamos, consumiendo energía, puesto que si nosotros ponemos un cable entre positivo y negativo de una pila o una batería, haríamos lo que se le conoce como un cortocircuito, el cual pues es indeseable. Al nosotros hacer este tipo de travesuras, dijéramoslo así, lo que sucede es que se desplaza una cantidad exagerada de corriente desde el polo negativo hasta el polo positivo. Entonces, esto, para empezar, si la corriente es elevada y el conductor es de poca capacidad, pues se funde el cable, se funde el cable conductor. Entonces, eso no se debe de hacer. Siempre debe de haber algo de lo cual la fuente pueda, pues, digamos, de algún modo alimentarlo. Siempre lo que se conoce como carga, pues normalmente tiene una resistencia, que bueno, este sería otro tema que vamos a estar viendo un poquito más adelante. La resistencia, su nombre lo dice también, bueno, pues se opone o frena esa corriente de electrones para que no sea exagerada, por lo que el flujo de electrones siempre debe ser a través de una carga, algo por la que esté fluyendo o pasando estos electrones. Entonces, nuevamente, dijimos son dos conceptos diferentes. Corriente es un flujo de electrones. Voltaje es una fuerza que impulsa a los electrones. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues su comportamiento es diferente y cuando nosotros vayamos a hacer alguna medición, vamos a emplear el instrumento adecuado según lo que nosotros vayamos a querer comprobar en ese momento. Entonces, son dos cosas diferentes, corriente y voltaje. El ampere, como ya lo dijimos, el ampere es la unidad básica de la corriente eléctrica. Esta se utiliza pues para saber cuántos electrones fluyen durante un segundo. O sea, un coulomb, dijimos, es 6.25 por 10 a la 18 electrones que pasan en un segundo. Eso es un ampere. Y el ampere, generalmente solamente los equipos que consumen demasiada energía son los que pues consumen unidades ya del orden de los amperes. Cuando no, pues hay otro tipo de unidades que son, digamos, son unidades que tienen que ver con el ampere. Por ejemplo, podríamos decir milésimas, que serían miliamperes, o en ocasiones en otro tipo de circuitos, incluso electrónicos, pues ya es del orden de los microamperes. Pero por lo pronto, bueno, pues vamos a quedarnos con esto de que el ampere es la unidad básica de la corriente eléctrica. Y pues vamos a ver los tipos de corriente. Los tipos de corriente eléctrica que existen, pues van a ser dos. Uno viene siendo la corriente directa. Aquí en esta imagen, bueno, pues veo bueno, es una gráfica en la que se representa de este color rojo lo que es la corriente directa, o también es abreviada DC, esta corriente directa. También en ocasiones se le llama corriente continua y estaríamos hablando exactamente de lo mismo.
la corriente directa o corriente continua también es lo mismo. Esta corriente directa se le llama así porque permanece constante en el tiempo. Aquí en esta gráfica, bueno, aquí no tengo lo del voltaje. La vertical sería lo del voltaje, es decir, el nivel de voltaje que tendríamos, y la línea horizontal nos dice que su comportamiento en el tiempo pues es lineal, o sea, esta corriente permanece constante o continua en el tiempo y no cambia. Por lo mismo, este tipo de corriente tiene siempre una polaridad. Esta polaridad va a ser siempre la misma. Y pues ejemplo de ello son las pilas, las baterías o las fuentes de donde se puede almacenar energía. Si nos hemos dado cuenta, en las pilas o baterías, pues estas, digamos que nos vienen marcado allí de manera impresa o de algún modo lo que es su polaridad. Esta polaridad pues no cambia, se mantiene. Entonces, la corriente directa es esta, y esta se produce en una fuente cuya polaridad pues no cambia con el tiempo. Otro tipo de corriente es la corriente alterna. La corriente alterna normalmente se produce en una fuente cuya polaridad se cambia o se alterna con el tiempo. Esto quiere decir que esta corriente eléctrica pues nos va a estar cambiando de polaridad. Durante un tiempo pues es positiva y durante otro tiempo va a ser negativa, es decir, cambia su polaridad. Y esto pues va a ir cambiando con el tiempo. Esta corriente alterna entonces sí cambia de polaridad. A diferencia de la corriente continua o corriente directa, que permanece en el tiempo constante. Entonces, como vemos, son dos tipos de corriente que su comportamiento pues es diferente. Normalmente la corriente alterna que nosotros tenemos en nuestras casas pues es corriente de este tipo, una corriente alternante. Como ejemplo de esta, pues diríamos que toda la que nos proporciona Comisión Federal de Electricidad, pues es una corriente alternante. Esta corriente también se puede producir en algún generador de gasolina, se puede generar en el simple alternador del coche. En el coche se produce una corriente alterna en el alternador, solo que pues esta se puede cambiar de corriente alterna a corriente directa para poderla almacenar en la batería o en la pila del automóvil. Para ello pues se usan algunos dispositivos electrónicos, bueno, pero ese es otro caso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos entender es pues que hay dos tipos de corriente, uno que es corriente directa y el otro corriente alterna. Esta corriente entonces tiene también diferente forma, por lo que, bueno, pues esta normalmente se grafica así. Ahorita en la segunda parte, por ahí vamos a hacer alguna demostración de cómo es este comportamiento, porque como decíamos, bueno, la energía no la podemos muchas veces ver, podemos ver sus efectos, pero no podemos ver su comportamiento. Entonces, los efectos sí los podemos ver o sentir también con nuestros sentidos, valga la redundancia. Entonces, son dos tipos de corriente. Ahora, algunos ejemplos que por aquí ponemos, bueno, lo que es la corriente directa es almacenable y como decíamos, esta siempre nos va a marcar una polaridad ya definida. En este caso, pues decíamos que solamente todo aquello que tiene polaridad, pues es una fuente de alimentación de corriente directa. Y una de corriente alterna, pues vendría a ser, por ejemplo, la que tenemos en nuestras casas, es una corriente alternante. Y esta, además, bueno, pues tiene otras características que vamos a estar viendo. Por ejemplo, la frecuencia.
la frecuencia de la corriente alterna, por ejemplo, la variación de estas ondas que tenemos nosotros aquí, pues va a estar cambiando. Normalmente en nuestro país son 60 ciclos por segundo o 60 Hz. Un ciclo comprende lo que es una parte positiva y una negativa. Ahí termina un ciclo. Luego empieza otro ciclo cuando empieza el semiciclo positivo y luego el semiciclo negativo. Entonces, es a lo que se le conoce como ciclo, una parte positiva y una parte negativa. Por lo que, bueno, pues, ¿cuántas veces cambia este ciclo? Bueno, pues es la frecuencia, ¿con qué frecuencia? Entonces, en el caso de la corriente alterna que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, son 60 ciclos por segundo o 60 Hertz, que también utiliza este nombre, 60 Hertz, es lo mismo. En otros países sabemos que, bueno, la frecuencia es de 50 Hz, pero bueno, pues nosotros, para nuestro país, estaríamos hablando de 60 Hz, que es lo mismo, 60 ciclos por segundo. Entonces, nuevamente, acordándonos de lo que estamos viendo hoy, decíamos pues que, me voy a regresar aquí en las diapositivas, estamos viendo que no es lo mismo voltaje que corriente eléctrica. El voltaje es una fuerza que hace que los electrones fluyan de manera ordenada a través de un circuito, y además sus unidades son los volts. En el caso de la corriente eléctrica, pues las unidades son los amperes, y decimos que esto es un flujo, y ese flujo no se da hasta que haya un camino por donde se puedan desplazar los electrones. Otra cosa que también es importante es ver que, bueno, el sentido de flujo de la corriente eléctrica, el sentido real, bueno, vamos a hablar aquí que se manejan por allí en la teoría muchas veces dos sentidos. Uno que sería el sentido real, en el cual la corriente fluye desde un polo negativo hasta un polo positivo, y en el sentido que se le conoce como sentido convencional, sería lo inverso. Ahora la corriente o los electrones se desplazan desde un polo positivo hacia uno negativo. Pero nosotros vamos a utilizar siempre el sentido real de la corriente eléctrica. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, no sé. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una batería no hay corriente eléctrica. Sí, efectivamente, sí. En una batería hay corriente eléctrica. En la batería, toda fuente de alimentación proporciona corriente eléctrica. Entonces, sí, sí la hay. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por aquí. Tengo una pregunta. Entonces, ¿Sí? ok, tengo una pregunta. Adelante. Entonces, el amper se utiliza en una corriente directa y el volt se utiliza en una corriente alterna. ¿Sí, sí es así como se maneja? No, miren, la corriente o los amperes van a existir en corriente directa como en corriente alterna, ¿sí? Las unidades es lo mismo. Corriente eléctrica es la misma, bueno, no es la misma, pero existe en corriente directa y en corriente alterna, ¿sí? Igual que, bueno, el voltaje existe en una fuente alterna como en una directa, ¿sí? Ok. Bueno, ahorita ya me está queriendo cortar aquí el sistema. Nos conectamos en 5 minutos, igual con la misma contraseña, y
la misma IDE. Y nos vemos ahorita en 5 minutos. Los espero, entonces, conéctese por favor enseguida. 5 minutos, descansen por ahí este ratito. Gracias. Las otras preguntas en cuanto regresemos.